Hola, ¿cómo estás? Un capítulo más de Dale Cabrón, este podcast que más que un grito de guerra en una carrera es una filosofía de vida. Y bueno, más allá de hablar de running, hablaremos de reflexiones de la vida misma, cómo el deporte te ayuda a llevar a otro estado emocional, a otro equilibrio. Precisamente tu vida. Y el capítulo de hoy yo me siento muy contento porque tenía muchísimas ganas de grabar algo al respecto y lleva por nombre Caer es necesario. Así que, ¿cuántas veces no hemos estado en esa cuerda floja? Te voy a contar un poquito acerca de mi experiencia, de cómo caí en un bache muy fuerte hace algunos años y cómo precisamente logré salir de cómo lo hice. Y bueno, aún estoy en franco resurgimiento, pero recuerdo que todo esto, este tremendo bache, esta tremenda laguna, comenzó justamente cuando la pandemia empezaba a hacerse más grande, ahí por el 2020. Recuerdo que, bueno, obviamente tenía un negocio, tenía una tienda especializada en running en la ciudad de Guadalajara. Y debo de confesar, bueno, que tras 5 años atrás de tener este negocio, siempre estuvimos como en números flat. De verdad que hoy lo puedo decir que es muy difícil, sobre todo en México, en Guadalajara, tener un negocio de correr. Y bueno, pues la muestra está en que no hay ninguna tienda especializada en running en Guadalajara para corredores de maratón, de medio maratón, para corredores pedestres, ¿no? Y bueno, en ese entonces, bueno, pues nos manteníamos bien, teníamos un concepto de servicio muy bonito, muy personalizado, teníamos prueba de pisada y bueno, teníamos muchas cosas. Nuestro principal core business era el calzado deportivo, pero cuando viene la pandemia, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, bueno, pues acá las instancias de gobierno tomaron muchas decisiones necesarias en ese momento y una de ellas fue cerrar todo por completo. Tuvimos que cerrar los negocios. Recuerdo que la fecha que cerramos fue a inicios del mes de mayo del 2020 y en aquel entonces, bueno, pues sonaba, bueno, van a ser algunos días, no hay problema, todo está bien, pero fueron pasando los días y no. Teníamos una renta que pagar al mes de cerca de 21,000 pesos mexicanos. Era muchísimo para nosotros como un negocio pues pequeño, más los sueldos de 2 empleados al mes, luz, agua, teléfono, demás gastos que se generaban dentro del negocio y bueno, pues también los personales. Fueron pasando los días, las semanas y esto se fue haciendo una bola de nieve. Aunado que, bueno, pues ya como negocio teníamos algunas deudas, fue después de 3 meses infranqueable seguir sosteniendo esto. Pero bueno, como buen emprendedor, empresario en ese momento, que no aceptas la realidad, que de verdad que me estaba tapando el sol con un dedo y no veía que ya tenía una cuesta arriba muy pesada, pues seguí. Sí, la verdad que mi familia salió adelante con todo para salir con esto y principalmente mi preocupación eran los sueldos de los 2 empleados que tenía. Hablé con la persona que nos rentaba el local acá en Guadalajara y bueno, pues pudo hacerme un descuento del 25% a la renta. También no le solicitaba factura para ahorrarme algunas cosas, ¿no? Y pagarlas hacia otras. Pero bueno, pues después de 6 meses de estar cerrados, esta losa era aún más pesada. Una cosa que me ayudó mucho fue que teníamos una tienda en línea muy eficiente que justo la lanzamos casi iniciando pandemia. Ya no nos pudimos esperar, ya le di el go al desarrollador web. Y venga, vamos, teníamos algunos productos que podíamos ofertar y eso fue lo que los primeros 6 meses de la pandemia nos ayudó, sobre todo me ayudó a pagar eso, a los sueldos, a estar bien con la gente. Y bueno, pues otra cosa que resonaba mucho en mi cabeza es que, bueno, pues nuestras autoridades de gobierno
Decían mucho en los mensajes televisivos, de radio, que si eras empleado y que te tenían que mandar a tu casa, pues tenían que darte el sueldo completo, aun y que estuvieras ahí por el tiempo que fuera. Sonaba muy bien, obviamente, para los empleados que estaban en casa resguardándose de la enfermedad, pero para las personas que teníamos que estar al frente de un negocio, pues era bastante difícil seguir con eso. Y así seguí. Mi casa estaba muy lejana de mi tienda, de la ubicación de mi tienda, así que decidí y le pedí el favor a unas tías que he vivido con ellas toda la vida, he asistido con ellas toda la vida, son como mis mamás, la tía Juanita y la tía Irma, que me dejaran quedarme en su casa por una temporada para estar cerca de la tienda, y los clientes que nos conectaban por WhatsApp, por redes sociales, de que querían algún artículo deportivo para correr, bueno, pues rápidamente abríamos el local e íbamos a atenderlo. Obviamente lo hacía yo para pues también no traer a los empleados y que eso también me costara un poco más del sueldo que ya se le estaba pagando que cuando estaban en casa. Así fue esta sinergia, 6-8 meses, estarlo dando todo. Llegar a la tienda muy temprano, yo seguía con mi rutina de trabajo, es decir, llegar temprano, ver pendientes, limpiar, no tenía inconveniente, acomodar, esperar a los empleados y ya abrir y bueno, cederles la batuta a estos, ¿no? Para que atendieran a los clientes. Recuerdo que algunas mañanas la ciudad estaba sola, no había mucho movimiento. A los 5 o 6 meses de que la pandemia había ya topado con fuerza, y lo que hacía obviamente para que no me cayera alguna reglamentación de gobierno, me fuera a multar y definitivamente cerrar, es que pues sí, me cerraba completamente la cortina, las puertas, y estaba a puerta cerrada trabajando y esperando a que los clientes pues conectaran para abrirles, se pasaran al negocio. Y así estuve todos los días. Mi horario me lo ponía igual como me ponía mi horario de trabajo. Y cuando pasaba 1 o 2 días que no recibíamos ningún mensaje, que no había ninguna actividad, pues ahí venía el bajón emocional. Aunado a que, bueno, no solamente a los negocios se les había restringido la venta, la apertura de sus puertas, pues también a toda la gente, a las personas en general, se les recomendó por parte del gobierno local en Guadalajara que pues no saliéramos para nada, que no nos ejercitáramos. Estaban de hecho cerrados los parques públicos. Entonces, incluso salías a correr y te veías mal, ¿no? Te sentías mal por infringir algunas normas que se estaban estipulando para ese entonces. Así que, aunado a que llegaba, cerraba el negocio, bajaba la cortina y no estaba corriendo para ese entonces, bueno, pues empecé a deprimirme. La cuesta de deudas estaba cada vez más grande porque era una bola de nieve que se venía encima. Aunque estaba pagándole unas cosas, otras atrás estaban creciendo. Era como un demonio de 1000 cabezas que le cortas una, pero sigue saliendo otra, y en este caso deuda, y deuda, y deuda, y deuda, y deuda, porque estar pagando el sueldo de 2 empleados, pues era bastante oneroso, más la renta. Fue terrible porque en esas mañanas, en esas tardes de estar solo en el negocio, recuerdo que me sentaba precisamente en una pared, en el suelo, y atrás de mí estaba la pared donde tenía las 6 grandes medallas de los Majors, que si me estás viendo por un streaming, bueno, pues los podrás ver acá. Tenía algo muy similar que esto, una pared donde tenía colgadas estas 6 grandes medallas y la Six Star Medal. Y simple y sencillamente mi mente se dejaba volar, se dejaban venir los demonios del miedo, de la incertidumbre. Empezaba a llorar mucho, empezaba a preocuparme. Mi preocupación era, pues no sé, que acabara tan endeudado que tuviera que pisar la cárcel, que no pudiera darle la cara a algunos deudores, que mis empleados se cansaran, que me demandaran, en fin, muchísimas ideas. Más allá de eso, se empezó a complicar incluso no solamente pagar, sino que también ya había días que no se generaba el suficiente dinero, que incluso no tenía ni siquiera para comer en ese día.
Carajo. Recuerdo que esas mañanas, en esas tardes, era de llorar mucho, de estar maldiciendo, de no encontrar esa respuesta, de no tener ni siquiera humor para salirme a correr a la hora que sea. No tenía ganas. Llegaba ya por la tarde, me venía muy tarde del negocio, como que me gustaba también estarme lapidando ahí mismo adentro, yo solo, en ese ambiente. Entonces ya volví a casa de estas tías donde me estaba quedando y pues era seguir con este trip de dudas, de preguntas, de dudas, de estar muy triste. Mi alimentación empezó a cambiar. Regularmente todo el tiempo trato de alimentarme bien, de la manera adecuada. Me doy unos gustos, obviamente, porque siento que la vida es equilibrio, pero cuando estaba acá ya no me importaba mucho. Estas tías no son mucho de cuidarse del todo, entonces me subí a ese barco y comía de todo. Y bueno, pues después de 6 meses empecé a tomar algo de peso en mi cuerpo, hasta que finalmente a los 6, 8 meses de esta pandemia, con esta rutina de un poco de destrucción, pues nada, que alcancé 6, 7 kilos, que para mí, para mi cuerpo, para mi complexión, pues son muchísimos, y pues todo se cargó al área abdominal. Tenía una pancita muy prominente. Y bueno, otra cosa que empezó a surgir en mi vida es que yo desde hace muchos años tengo el vicio del cigarro. No lo tengo muy arraigado, es decir, lo fumo por temporadas y en momentos. No es algo que yo vaya y los compre y esté todo el tiempo, no. Pero malamente cuando he caído en momentos frustrantes de mi vida, conecto con el cigarro horrible y encuentro en un momento como de paz, entre comillas, porque eso no te da paz, al contrario. Y bueno, pues eso era mi otra rutina: llegar, un cigarrito en la azotea de las tías para que no me vieran, porque qué oso, qué vergüenza que vieran a este deportista, a este personaje de maratones. Y así estuve: mala comida, cigarrito, malos pensamientos, destrucción, estar inerte, no hacer muchas cosas, estar abajo. Otra cosa que empecé a hacer malamente fue que cuando estaba en el negocio, bueno, pues a mí me gusta mucho el tequila y tenía 1 o 2 botellas de tequila en el negocio, en el frigobar. Y bueno, pues también estaba solo y 1, 2, 3, 4. Y había días que yo solo en la tienda, bueno, pues me ponía borracho. Esto ya no me estaba gustando. Empecé a sentirme mal, no solamente física, sino emocional. Ya estaba rebasado de esta frustración, ya no sabía qué hacer. De verdad que ya ni siquiera traía un buen ciclo de sueño. Me dormía muy tarde en casa de las tías, me levantaba también muy tarde, me iba a la tienda. Y así era de lunes a sábado, y el domingo no cambiaba esto. Tenía que hacer algo y mis redes sociales, bueno, pues es un activo que desde hace muchos años, como el personaje de Corridor y Merino, me han hecho llegar a muchísimas personas con un mensaje motivacional muy fuerte, muy equilibrado, muy constante. Y fue un día que, simple y sencillamente, en esta frustración, en este hundimiento de mierda en el cual estaba una vez más, por ahí del 2020, principios del 2021, no, definitivamente salí de fiesta con mi hermana y algunas amigas. Fue una peda, una borrachera descomunal, y el día siguiente que me levanto dije, bueno, esto ya no está siendo congruente. No soy esa persona que ven en las redes sociales como ejemplo, como una persona a seguir. Entonces fue algo que me empezó a contrastar y a choquear muy gacho en mi vida, muy cabrón. Y fue un último post, un lunes por la mañana, y fue el último post que hice en esta fase de Corridor y Merino en mis redes sociales. Estaba harto también de mis redes sociales, de recibir halagos, de recibir reconocimientos que no me merecía. Así que, bye. Adiós redes sociales, adiós todo esto, adiós la incongruencia. No podía ni conmigo mismo, no me gobernaba en ese momento durante pandemia sobre mi propio ser. ¿Cómo iba a salir a las redes sociales a decir algo que ni siquiera yo sentía, que incluso ya habían
momentos en esa etapa cruda de mi vida en que falseaba que hacía, o más bien que posteaba y decía que estaba haciendo algo con respecto a ejercicio y no es cierto. Todo eso fue un crack, fue un decir, ya a la mierda, güey, esto no me estoy sintiendo bien, necesito trabajar en mí. Y así fue. Pareciera que esto era el final de esta historia, pero no, me fui hundiendo más. Me fui hundiendo ahora sí conmigo mismo, no solamente tratando de disimular en las redes porque eso era peor. Así que, ¿qué hice? Pues simple y sencillamente, como una vez más, creo que una de esas mañanas me obligué a salir ahora sí a correr, a bañarme de endorfinas, de estímulo, de bienestar, y así lo hice. Y mientras iba trotando una mañana, en plena pandemia, bueno, pues tuve que tomar una decisión fuerte y me tuve que poner un día, como buen corredor, como buen maratonista, un día determinado para acabar con esto del negocio, cerrarlo, decir no más, no puedo, aventar la toalla y decir es válido caer, es válido perder, es válido sentirse así, es una derrota, sí, pero hay que sacarle lo mejor. Fueron muchas veces darle vuelta cómo iba a ser, de qué manera, cómo iba a hablar con los empleados, qué día exactamente, y sobre todo yo comparo mucho esto como si fuera un divorcio. Nunca he vivido un divorcio, nunca me he casado tampoco, pero no es simplemente cerrar un negocio, adiós, bye, no, vienen muchísimas consecuencias por haber tomado esta decisión. Así que esta decisión la había tomado para hacerla el 15 de mayo, me propuse, 15 de mayo del 2021, y un mes antes ya lo tenía bien decidido. Incluso ya no sentía la misma energía en mi oficina que estaba en la parte trasera de mi tienda. Ya no iba, ya sentía una energía negativa, no por parte de los empleados, sino por mí mismo. Ya no me sentía a gusto estando ahí, así que necesitaba tomar decisiones fuera de esto, y es así que lo hice. El tiempo fue pasando, los empleados obviamente me iban cuestionando vía WhatsApp porque ya casi no me asistía. Para ese entonces los empleados ya habían vuelto, los negocios ya habían abierto en fase de etapas, por horarios, con ciertas restricciones que habíamos tenido que cumplir con el gobierno. Así que se llegó el día, lo cité, lo senté y fue una charla muy humana, más allá de empleador-empleado, de amigos. Les expuse la verdad, que estaba hasta el cuello de preocupaciones, de deudas, de insatisfacción, que este barco llamado tienda de running especializada había hecho de verdad un análisis, ahora sí, sin sentimientos, sin emociones, y había dictaminado que esto no era negocio. Ya lo sabía desde hace mucho tiempo, malamente. Desde mi perspectiva, comercializar cosas de running en México es muy difícil porque te enfrentas a grandes consorcios departamentales con muchísimas más fuerza en descuentos, en variedad de productos, en fin, es difícil, es difícil. No es imposible, pero es difícil, y al menos para mí es de reconocer que no era para mí, no era un negocio que estaba dominando a pesar de que era corredor maratonista. Entonces esta decisión fue tomada. Afortunadamente los empleados lo tomaron, pues hubo llantos, hubo una que otra risa, pero más lágrimas sobre esto. Me apoyaron, estuvieron conmigo, ellos ya sabían que este barco ya venía hundiéndose, así que este llamado que les hice, recuerdo que fue viernes, por ahí de un mediodía, y el sábado siguiente, bueno, pues siguieron su jornada laboral normal, que es en sábado, y nos propusimos literalmente a destruir el negocio, a desmontarlo, a bajar todo. Yo siempre les decía, hay que siempre que trabajar para que el tornillo no lo tengamos que girar hacia la izquierda, ¿no? Y con lo que significa que algo gire hacia la izquierda es que tiene que salir, hay que desmontar. Entonces, en ese sentido, con esa analogía, pues no pudimos. He de reconocer que se nos vino abajo, se me vino abajo tremendamente por malas decisiones, por no solamente en pandemia, sino que ya venir arrastrando. La pandemia solamente fue un empujoncito en esa deriva en la cual estuvimos por mucho tiempo. Fue difícil ver cómo
prácticamente 17 días de montaje de una tienda que estaba preciosa. Lo desmontamos en un día y medio. Yo volví a ir el domingo siguiente a seguir con los últimos pendientes. Pensé que iba a ser más fácil, más rápido, y no, me tomó prácticamente todo ese día incansable, sacar escombro, echar viaje con la camioneta de mi hermana, que era más grande, y bueno, no. Y la siguiente semana, bueno, pues entregar el local como se tiene que entregar, pintarlo, acomodarlo, quitar lo que habías puesto, recuerdos, cosas que tú planeabas tenerlas por mucho tiempo. Debo de confesar que cuando tomé esta decisión, que cuando todo esto empezó a seguir este proceso, empecé a sentir una especie de alivio, aunque los problemas seguían ahí atrás, pero haber acabado con este gran problema, con este flujo hacia abajo, pues eso sí me dio muchísimo más bienestar. Esa siguiente semana de mucho más trabajo, pues obviamente descansé mejor, dormí bien, empecé a bajarle este nivel de nicotina, de la copita, empecé a darme la tarea de salir a correr 2-3 kilómetros, y así fue, poquito a poquito. Fue difícil ir afrontando los grandes problemas. Fue muy difícil, y aún a la fecha sigo pagando las cuentas rotas de esto. Algunas personas malamente, bueno, pues no he podido dar mucho la cara porque sigo trabajando con unas para tapar los hoyos en otras, y ha sido bien complicadísimo. Pero afortunadamente, cuando te cuento esta historia, en esa pandemia me encontraba grabando videos para mi negocio, para mi marca, fuera de mi tienda, y el vecino del local, bueno, se acercó a mí, vio que traía todo el equipo que ya he invertido a lo largo de los años, y me preguntó si grababa videos, y tajantemente, rápido le dije que sí, muy seguro. Me pidió una cotización para hacer unos videos institucionales de su veterinaria, de su cadena de veterinarias, y pues yo ya tenía todo hecho, ya había yo cotizado algunas cosas, algunos proyectos como Corridor y Merino, así que solo lo tuve que adaptar a una marca más comercial, no tanto como un personaje. Y de repente, bueno, pues le mandé el presupuesto y rápidamente lo aprobó, y dije, wow. Después de esto vino otro cliente que se acercó a mí para darle un coaching de manejo de redes sociales, todo lo que he aprendido, no solamente como profesionista, como mercadólogo, tras 13, 14 años trabajando en agencias de publicidad, sino también todo lo que he aprendido como marca personal, como influencer, como Corridor y Merino. Y así nació esta agencia, así empezó a nacer. Después llegó otro cliente por conducción de mi hermano menor, Diego Garci. Te agradezco, hermano, gracias de corazón. Y después vino otro. Tuve que adquirir mayor equipo. Uno de mis hermanos me ayudó para financiarme y comprar mejor equipo, mejores cámaras. Y bueno, esta aventura de tener una agencia de marketing digital, de dedicarme a lo que finalmente durante la pandemia incluso reiteré, no es que descubriera, sobre una sesión de numerología, es que uno de mis dones es comunicar, es transmitir una idea, un mensaje, es llevar a la gente una especie de motivación. Y bueno, pues dije, esto hace mucho clic. Y recuerdo algo que decía mamá, que está en el cielo, y es: Dios sabe por qué hace las cosas, y sin lugar a dudas, que la vida me haya quitado tan abruptamente y haberme dejado tantos obstáculos encima todavía de lo que significa haber cerrado un negocio, pero inmediatamente haber abierto otro en lo que también soy muy bueno y disfruto al máximo, es sin dudas algo único, y es una lección no solamente de vida, sino que viene de allá arriba. Hoy en día, bueno, pues durante este proceso de estar pues ya más libre de este negocio que fue la tienda de running y dedicarme más al marketing digital, ha sido más satisfactorio, porque ya no estoy, aunque tenemos oficina, pues ya no estoy amarrado a un espacio como era la tienda. Puedo operarlo, tanto mi gente como yo, desde diferentes puntos. Hemos tenido clientes y tenemos clientes de otras partes de México, y eso me tiene muy contento. Claro que la parte no solamente laboral fue importante para sentirme reconstruido, para sentirme importante y necesario en ese sentido profesional, indispensable.
sino que también pues empecé a trabajar en la parte emocional interna. Empecé a correr un poquito más, a salirme muy de temprano como lo solía hacer, encontrar en la madrugada ese bienestar, ese contacto con la vida, con Dios, con mamá en el cielo. Me inscribí a una nueva cadena de gimnasios, lo cual me sometía a ir muy temprano, a bañarme, a salirme muy bien arreglado, porque eso siempre lo empecé a aplicar, que aún y que yo estuviera solo en la oficina o que fuéramos 3, 4 de personas que estuviéramos acá trabajando, yo siempre vestirme como si fuera el último día de mi vida y como si fuera un gran día de fiesta ese día. Así que empecé a aplicar esto, empecé a comer mejor, empecé a dejar abruptamente el cigarro, que me cuesta mucho trabajo, lo logré. Simplemente un día me asqueo, fumo 10 cigarros, 12 y amanezco al día siguiente harto, lleno de culpa y digo, no más, no más. Ese primer día me cuesta mucho trabajo. La bebida no me cuesta tanto, pero pum, 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 ¿no? Empecé a encontrar equilibrio, salir muy temprano del gimnasio, bañado, ejercitado. Me iba y como actualmente lo hago, me voy a un café, leo, empecé a leer muchos libros de autoayuda, de crecimiento emocional y esa rutina me empezó a dar mayor alivio, mayor paz. Claro que, insisto, los problemas de haberme divorciado de este negocio, como de esta analogía, siguen existiendo, sigo trabajando para ya acabar con todo eso que quedó, con todas esas deudas. Ha sido muy difícil porque obviamente enfrentarse a un nuevo negocio, a adquirir nuevos clientes y en este mundo del marketing digital, bueno, pues prácticamente eres un freelancer calificado ya con personal, pero muchas veces los pagos son inciertos aún y que los tienen que hacer los clientes, pero a veces se retrasan, entonces eso también te mueve todo. Ha sido bien difícil, pero hoy en día te puedo decir que caer para mí fue necesario. Fue necesario que la vida me quitara de esta manera tan abrupta un negocio en el cual me estaba haciendo pendejo, en el cual no quería darme cuenta que estaba en pérdidas de números rojos, por amor al maratón, a la carrera, lo que fuera, por inexperiencia, por ser mi primer emprendimiento, muchísimas experiencias que me quedaron. Me siento aliviado porque al final de los días di a muchas personas la cara, es decir, a los empleados, a muchas otras no, y eso sigo trabajando en eso, pero sin lugar a dudas, el que yo haya sido ya años atrás maratonista, que tenga estos recuerdos de estas grandes medallas, no simplemente estos pedazos de metal, no me refiero a eso, sino todo lo que ha conllevado, me ayudó para emerger desde esta mierda que había caído en pandemia, para darme cuenta que si logré correr en estos 6 grandes países, en estas 6 grandes ciudades, mejor dicho, ¿por qué no empezar otra vez, no? ¿Por qué no salir adelante? ¿Cómo sería la actitud de Edgar el maratonista en ese maratón que va corriendo? Pues sin lugar a dudas llegar hasta la meta, cruzar hasta el fondo. Y así fue como lo vine aplicando. Ha sido un lindo viaje el perder, el fracasar, porque hay que decirlo, eso fue lo que fue al haber cerrado un negocio. Pero más allá de eso, experiencias, vivencias, emociones, no tomarme la vida tan a pecho. Si bien cuidar el dinero, hacer que se incremente, pero también verlo así como simplemente un objeto para satisfacer necesidades, darse gustos, alcanzar cosas y ya no tenerle ese amor desmedido, conseguirlo el sí por el sí nada más, sin ningún propósito, disfrutar la vida. Claro, sigo a veces teniendo problemas de que dices, bueno, me deben muchísimo dinero los clientes, ya pagamos sueldos, ya tenemos esto, pero no tengo para mi día a día, fuck. Y sigo atravesando eso, pero eso, digamos que es esas pequeñas dosis de humildad que cuando me vuelvo a subir un pequeño ladrillo, la vida me vuelve a bajar. Y cuando vuelve a haber este dinero, cuando las cosas vuelven a fluir, cuando los pagos de los clientes en nuestra agencia vuelven a llegar,
trato de disfrutar la vida, de darme un premio, de premiarme de una manera no ostentosa, más allá de algo que me quiera comprar, porque me he vuelto muy básico. Me refiero a sentarse una mañana, disfrutar un café, ir a invertir un poquito de ese dinero en un nuevo libro, en ver un curso, algo de crecimiento. Y eso ha sido mi vida prácticamente de mediados del 2021 hacia acá. Hoy en día me siento muy contento, me siento muy pleno. Sigo trabajando en muchas cosas, en muchos errores. Sigo tomando decisiones estúpidas, pero estoy consciente de estas decisiones malas y sobre todo sé dónde tengo que trabajar. Tengo ya mucho tiempo que no tomo una gota de alcohol, que no fumo, también tengo muchísimo tiempo. Me estoy ejercitando como me encanta, a tope, muy de madrugada. Me encanta esta sinergia de mi vida cuando llego acá. El próximo objetivo que se viene es el 3 de septiembre, el Maratón de Medellín. Ha habido un proyecto grandísimo que si lo sigues en redes sociales es hermoso, lo estoy disfrutando. El llevar en un reality a un corredor por todas las etapas que son necesarias para ir a correr un maratón. Y bueno, este chico se llama David Arias, es el ganador de este gran concurso. Y iremos allá por parte de la marca Miovector Suplementos. Me siento muy contento, muy motivado de relanzar también este nuevo podcast, que es una herramienta para comunicarme, para dejar una huella, en fin, tantas cosas. La creatividad está a tope en mi cabeza, no solamente para nuestros clientes, sino también para mi marca personal Corridori. Y vienen cosas buenas, sé que Dios es grande, sé que mamá sigue en el cielo cuidándome. Y caer es necesario, sí, es muy necesario. Me siento contento de haber vivido esta etapa, de haber caído así, de haberme ido tan profundo, de haberme destruido algunos días, de haberme sentado a llorar, de haber expresado a mi familia que estaba sufriendo, porque de eso, de esas cenizas, vino esta elevación donde estoy ahorita, este bienestar. Me siento extraordinariamente, me siento perfecto de mi cuerpo, de mi salud, de mis pensamientos, y eso es lo que verdaderamente importa. Hoy en día me alejo de las personas que simplemente me quieren robar el tiempo, de cualquier ámbito. No me gusta escuchar noticieros desagradables, no me gusta leer cosas que no me van a abonar. Tengo una rutina muy bonita desde que me levanto en la mañana, me levanto a las 3:40. A muchas personas dicen, ¿cómo? ¿Por qué haces eso, loco? Pues me duermo a las 8:30, 9 de la noche y me gusta mucho levantarme a esta hora para meditar, para orar, para agradecer, para ponerme un poquito de audios que me reconforten mientras me estoy preparando. Me salgo al gimnasio, llego, dejo mis cosas, me salgo, corro, hago mi plan de entrenamiento, vuelvo, hago un poco de pesas, bañarme con agua fría, en fin. Son una serie de pasos que hoy en día me tienen al máximo. Y esto es precisamente caer es necesario. No reniegues de esto. Si estás pasando por una etapa, créemelo, que no todo dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Así que pronto vendrá la luz y si estás en esta luz, disfrútala al máximo, bríndate, ahorra, abona en ti. No descartes y no des por hecho que hoy en día el plato de comida que tienes, sea mucho, sea bueno, sea vasto, sea caro, será para siempre, ¿no? Eso es lo que me ha dado a mí este caer, porque cada que llega un pequeño plato de comida que me invitaron cuando no había, es muy bonito, es muy bonito. Y sin lugar a duda, las personas que siempre van a estar ahí, han estado, es mi familia y me siento muy agradecido por eso. Así que este es el capítulo de hoy, caer es necesario. ¿Qué opinas? ¿Es necesario? ¿Cómo has caído? Compártemelo para leerte en este podcast. Será muy agradable y créeme que de ahí resultan muchísimas más ideas. Así que dale cabrón, recuerda que cuando te falten las fuerzas desde adentro, grita con más fuerza, dale cabrón para que salgas adelante. Y esta fue un capítulo más de este podcast. Espero que me acompañes la siguiente emisión y súper encantado de que formes parte de mis redes sociales y toda mi comunidad. Corridori Merino, Edgar García Merino, te mando un abrazo y un beso grande que retumbe hasta el cielo, así que bye.